Pero por medio de Jesucristo nos muestra que esa tentación viene para que la superemos, como Jesucristo bien la superó. Pero también nos muestra cuál es el método para poder vencer la tentación. La tentación no viene para que nosotros perezcamos y seamos destruidos por el diablo. La tentación viene como una oportunidad para yo crecer en la vida espiritual siempre y cuando sea capaz, obedeciendo los mandatos de Dios, de enfrentarme al enemigo y vencerlo. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde allí lo hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntense un momentico. Los que están de pie, aquí adelante hay bancas vacías. Si quieren sentarse, aquí adelante hay bancas vacías. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta una gran realidad. La realidad del ser humano, creado por Dios para vida eterna, pero tentado por el diablo para apartarlo de Dios y por tanto de la vida eterna. Las Sagradas Escrituras nos muestra que todo ser humano tiene que pasar por la tentación, pero por medio de Jesucristo nos muestra que esa tentación viene para que la superemos, como Jesucristo bien la superó.
pero también nos muestra cuál es el método para poder vencer la tentación. La tentación no viene para que nosotros perezcamos y seamos destruidos por el diablo. La tentación viene como una oportunidad para yo crecer en la vida espiritual siempre y cuando sea capaz, obedeciendo los mandatos de Dios, de enfrentarme al enemigo y vencerlo. Los ejercicios cuaresmales es exactamente para eso, para yo ejercitar mi espíritu como a veces se ejercita el cuerpo. Ustedes se dan cuenta que un hombre de campo, trabajador, ustedes son del campo, me entienden lo que estoy hablando, que todo el tiempo vaya a trabajar, ese hombre, a pesar de que tenga avanzada edad, se mantiene saludable, se mantiene fuerte, la musculatura así, algo así como la mía, fuerte, porque el ejercicio en el trabajo, en el sacrificio, en el esfuerzo, lo hace fuerte, saludable. En la vida espiritual es exactamente igual. Una persona que se mantenga en el ejercicio, en el sacrificio, en la lucha contra el pecado, se mantiene fuerte en el espíritu. Toda tentación es la oportunidad para nosotros crecer. Por eso ustedes verán hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11, cómo la Biblia nos presenta Jesús tentado, pero no derrotado. Derrotó, venció, para decirnos a nosotros que también podemos hacerlo. Pero la clave está, ¿cuáles son las herramientas para vencer al enemigo? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Analicemos. Jesús fue llevado al desierto. Ustedes saben lo que significa desierto. Desierto es soledad, sequedad. Desierto es donde no hay nada. Hay un momento en la vida espiritual suya y mía donde no hay ganas de vivir, no hay ilusión, donde como que todo se acaba. Es ahí cuando el diablo nos va a tentar. Pero ojo, ¿quién llevó a Jesús al desierto? Repítalo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Cómo se explica que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para una misión? ¿Cuál es la misión? Para ser tentado por el diablo. ¿Cómo se explica que el Espíritu Santo lleve a Jesús, te lleve a ti, me lleve a mí al desierto para ser tentado por el diablo? ¿Cómo se come eso? Sencillo. ¿Han visto un entrenador de fútbol? ¿Han visto un entrenador de karate? El entrenador de fútbol, él agarra a los niños, los ejercita, les enseña, les hace ejercicios, ¿verdad? Los pone a manejar el balón, pero luego cuando ya cree que el niño está preparado, le busca una competencia, le busca un equipo y lo lleva a enfrentarse para ver qué aprendió, para ver si gana o no gana. Es el entrenador el que está haciendo el trabajo de buscarle un enemigo, un contrincante, para ver si ha crecido a nivel futbolístico, si es karate o de boxeo. Bueno, lo entrenó y después que ya lo entrenó le dice, le voy a buscar un pollito para ver qué tal, a ver qué. Y lo pone en el ring, van a pelear, a boxear. Y ustedes se dan cuenta que el boxeador comienza con un contrincante
el entrenador le busca un contrincante y comienza a pelear. Unos golpes, él los pega, y otros golpes se los pegan a él, lo golpean a él. A veces puede ser que el boxeador salga reventado, pero ganó la pelea. ¿Sí? De eso se trata, de que usted y yo vamos a pelear contra el enemigo. ¿Quién quiere que nosotros venzamos al enemigo? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos lleva al desierto para pelear con el diablo, para decir, este es mi gallo. Yo creo que Petronilo es un verdadero cristiano. Le voy a comprobar que es un verdadero cristiano. Voy a llevarlo al desierto para ser tentado por el diablo, para que se dé cuenta que a pesar de que es tentado por el diablo, no va a caer. Entonces, el Espíritu Santo confía en nosotros y nos lleva a ejercitarnos, porque siempre vamos a tener la tentación. A nosotros se nos olvida eso. Y se nos olvida que cada tentación que llega es oportunidad para crecer. Y se nos olvida que vamos a pasar por el desierto. No estamos preparados, no estamos acostumbrados, nuestra mentalidad no está abierta para ir al desierto. Cuando llega la noche oscura, cuando llega aquello que no siento nada, cuando llega aquello que no tengo ilusión, que no tengo ganas de vivir, que pareciera que me dijo uno que me hicieron brujería, me fumaron el tabaco. Eso es desierto. Pero es ahí donde el cristiano vive de lo que dijo Jesús. No solo de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está el detalle, ahí está el secreto. Vemos a Jesús vencer al diablo, las 3 tentaciones con la palabra de Dios. Porque en medio del desierto, lo único que a ustedes y a mí nos da claridad para ver que el diablo nos está atacando, para ver cómo vencer al diablo y para tener fuerza, es la palabra de Dios. De ahí que no me voy a ir sin predicarles a ustedes hasta la saciedad o hasta que ustedes se cansen la palabra de Dios. De ahí que no pasará una misa sin que el Padre Toro le predique con claridad la palabra de Dios. Porque hoy Jesús nos muestra con claridad por qué el Padre Toro es tan fanático con la palabra de Dios. Porque eso es lo que dicen. Es que el cura Toro es un fanático con la palabra de Dios. ¿Por qué es tan fanático? Porque Jesucristo me lleva a eso. Me dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si yo como sacerdote del Dios Altísimo, ministro de Jesucristo, creo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿cuál es mi trabajo? Meterle la palabra de Dios a los niños en la catequesis. Meterle la palabra de Dios a los adultos en la misa, en la lección divina. Donde vayan, ustedes escucharán al Padre Toro sembrar la palabra de Dios. Porque creo en que no solo de pan vive el hombre. Creo que el hombre vive de la palabra de Dios. Y si no es con la palabra de Dios, jamás se puede vencer al diablo. Jamás. Lo dijo Jesucristo y Él es Dios. ¿Qué voy a hacer yo? Yo no soy Dios, no puedo estar en contra. No solo de pan vive el hombre. Y cuando Jesús dice no solo de pan vive el hombre, significa ¿por qué el mundo entero vive solo de pan? Porque hay católicos que viven solo de pan y que no tienen la Biblia, que no la leen, que no la quieren gustar. Aquí se hace la lección divina todos los miércoles. Ustedes no vienen porque no les viene en gana. Pero mi compromiso es darles a comer no solo pan, sino la palabra de Dios. Si no la quieren, si la repugnan, si la desechan, mañana cuando les llegue la tentación, no podrán vencerla, porque no solo de pan vive el hombre, vivirá de la palabra de Dios, así está escrito, y lo escrito se cumple. Lo digo por experiencia, desde que he gustado la palabra de Dios, he disfrutado mi vida cristiana, mi vida sacerdotal, más que antes. Ustedes también lo pueden vivir.
Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 3 tentaciones, 3 veces que Jesús usa la palabra de Dios. Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Está escrito, solo a Dios adorarás. Así vence al diablo, recordando la palabra de Dios. Dios mío santo, ¿cuándo el pueblo de la Florida y cuándo los católicos del mundo van a tomar conciencia que es con la palabra de Dios que puede vencer al diablo? No me cansaré de gritárselo. Se lo seguiré gritando, y por eso ustedes verán que he hecho el esfuerzo de comprar Biblia para que todas las familias de la Florida tengan Biblia. Que usted no tiene Biblia es porque no quiere. Ahí está en la Biblia. Ya volvieron a llegar. Ahí están las Biblias. Vaya a otra parroquia para ver si lo va a encontrar. Ni compradas. Aquí, si no tiene plata, se le regala. ¡Qué bárbaro! No entiendo. Sumo, resto, multiplico y divido. No me da. No me da. Si hoy vienen ustedes a escuchar la palabra de Dios, váyanse para su casa con esto. No solo de pan vive el hombre. Usted hasta hoy está viviendo de pan. De hoy en adelante debe vivir de la palabra de Dios. Por eso la iglesia hoy en el camino sinodal nos dice: no puede vivirse las comunidades de base, no puede vivirse una comunidad cristiana sin la lección divina, sin la lectura divina de la palabra de Dios. Eso es imposible. Pero es que ya lo dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre. Analicemos lo que viene. Otra vez. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Atención, ¿para qué? Para ser tentado por el diablo. ¿Para ser tentado por quién? Por el diablo. ¿Por quién? Por el diablo. ¿Saben qué significa diablo? Diablo significa el que divide, el que separa. Jesucristo fue tentado por el que divide, por el que separa. ¿Y de qué nos separa, de qué nos divide? En primer lugar, de Dios. Y nos va a mostrar cómo nos separa el diablo de Dios. Porque el diablo significa el que divide, el que separa. ¿Cómo nos separa de Dios? 3 maneras de separarnos de Dios. La primera. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. El diablo venía a dividirlo, a separarlo de Dios. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí, ¿cómo nos quiere dividir de Dios, separar de Dios? 1. Di, manda. Repito la palabra, di que estas piedras. Di que estas piedras se conviertan en pan. Manda, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo nos divide de Dios? No obedeciendo a Dios, sino dando yo las órdenes que le corresponde a Dios. Me divide de Dios cuando yo no obedezco a Dios, sino que yo mismo doy las órdenes. ¿Cuál es la orden de Dios? La orden de Dios es que las piedras no se comen. La orden de Dios es que el pan es el que se come. Pero dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Cambia la orden de Dios. No obedezcas lo que Dios manda. Ahora tú puedes ser Dios. Tú puedes dar órdenes. Tú puedes hacer lo que te da la gana. El que divide, el diablo divide de Dios. ¿Cuál es la mejor manera para dividirnos de Dios? No haga caso a lo que Dios manda. Da una orden y que estas piedras se conviertan en pan. ¿No fue lo mismo que hizo con Eva? Con que Dios te dijo que no comiera, ¿se acuerda de la primera lectura de hoy? Con que Dios te dijo que no comiera de los árboles que hay en el jardín. Y Eva le dice, ¿por qué dice mentira, diablo? ¿Por qué? Quería dividirle de Dios.
Diablo es el que divide, separarlo de Dios. Dios me ha dicho que puedo comer de todos, pero que el árbol del jardín, que está en el centro del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no puedo comer. Y dice el diablo, sí, porque Dios sabe que el día en que tú comas, serás como Él, en el conocimiento del bien y del mal. Ahí comenzó el diablo a dividir, a separar a la mujer de Dios. Y le dice, es que Dios quiere, con mentira le engaña. Dios sabe que si come de Él, será como Él. Le ordenó que hiciera algo contrario a Dios, desobedeciera a Dios. Dios le dijo, de este árbol no comas. De todo puede comer, ella lo sabía. Pero desobedeció para hacer otra orden, obedecer otra orden. La misma tentación le llegó a Cristo. Di que estas piedras se conviertan en pan. Desobedezca la orden de Dios y haz que las piedras se conviertan en pan. Ahora tú mandas. Tú decides. Dígame si esa no es la tentación del mundo de hoy. ¿Cuál es el problema del mundo de hoy? Este es el pecado. Cada quien hace lo que le da la gana. Ese es el pecado. Esa es la primera tentación. Y esa tentación de hacer lo que me da la gana, convertir las piedras en pan, es lo mismo que decir, hombre con hombre pueden casarse, mujer con mujer pueden casarse. Pero eso no fue lo que dejó Dios. Pero tú puedes dar la orden y decir que esas piedras se convierten en pan. Dios no creó hombre y mujer, Dios lo creó hombre y mujer y quiere un hogar de hombre y mujer. No quiere un hogar de hombre con hombre. Eso sería como piedra. Eso no es lo que Dios dejó. Pero como yo hago lo que me da la gana, esa piedra la convierto en pan. Hombre con hombre, un hogar. Mujer con mujer, un hogar. Eso se llama desobedecer la orden de Dios y hacer lo que me da la gana. Dios dice no matarás, pero a mí me da la gana de decir sí al aborto. Esa es la tentación, me divide, me separa de Dios, me divide. ¿Por qué me divide? Porque Dios dio una orden y yo hago otra orden. Di que esas piedras, yo mando, es la ley del mundo de hoy. Por eso ustedes verán que el mundo entero está dividido, separado de Dios, porque está violando las leyes de Dios y los hombres que cayeron en la tentación del diablo por no leer las Escrituras están dando nuevas órdenes. Y por eso, ¿cómo se llama a ese movimiento que está llevándose en el mundo? Se llama Nuevo Orden Mundial. ¿Y qué significa nuevo orden mundial? Que el orden que dejó Dios, que se come es el pan, ese orden ya no se toma en cuenta. Ahora el hombre da una nueva orden, que las piedras se conviertan en pan. Todo lo contrario a lo que Dios manda. Lo que Dios nos ha dejado para nuestro alimento, el cuerpo, es el pan, no las piedras. Pero ahora el hombre da una nueva orden, se llama nueva orden mundial, nuevo orden mundial. Eso se está imponiendo hoy día. Y el nuevo orden mundial dice que cada quien hace lo que le da la gana. Y Dios, quitémoslo del camino, estorba. Diablo es el que divide. La única manera para hacerle frente al nuevo orden mundial, a la primera tentación que el diablo nos presenta, se llama la palabra de Dios. Solo los cristianos católicos creyentes que se aferren a la palabra de Dios, que no cambien la palabra de Dios, podrán hacerle frente al diablo y vencerlo en este nuevo orden mundial. Ahora comprenden cuál es el afán que yo tengo de predicarles a todos ustedes la palabra de Dios. Hoy estamos transmitiendo en vivo, ¿no?
¿Cuántos tenemos en YouTube en vivo? ¿Quién tiene la...? 1264. ¿Y por Facebook? 40 personas. Aquí tenemos entonces 1200 y tantas personas en el mundo que están escuchando el mensaje de Dios hoy y que deberían ponerlo en práctica. Solo aquellos que se aferren a la palabra de Dios podrán vencer al diablo que divide, nos divide. Antes era todos hacer la voluntad de Dios, ahora nos divide. Unos hacen la voluntad de Dios y otros hacen lo que les da la gana. Estamos divididos. Ese es trabajo del diablo. Jesús dice que así no es, que para no caer en la división del diablo tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, no comer puro pan, no alimentar el cuerpo. Entonces la tentación es: yo me preocupo solo por lo material. ¿Para qué come? Para trabajar. ¿Para qué trabaja? Para comer. ¿Y para qué come? Para trabajar. ¿Y para qué trabaja? Para comer. Y ahí se va a morir. Y dice Jesús: no vino solo para comer, para tener fuerza para trabajar y trabajar solo para tener comida. No, para eso no viniste del mundo. Hay algo más que eso, que es la palabra de Dios, que te ayuda a volar cuando llegue el momento a la eternidad, a prolongar su vida, para que cuando le lleguen los 100 años en esta vida, 80 años, o cuando le llegue la pelona, no se acabe, sino que haya una transformación, pasa a una vida mejor. Solo lo logra obedeciendo a la palabra de Dios. Por eso se llama tentación. La tentación es que usted se muera sin leer la Biblia. Esa es la tentación. Y al no leer la Biblia, usted jamás podrá saber qué es lo que Dios quiere. Y al no leer la Biblia, usted hará lo que le da la gana, que las piedras se conviertan en pan. Y ese es el placer de Satanás. Y eso es la primera tentación, dividir. Pueblo de la Florida, semillero de santos, y todos los que nos siguen a través de las redes sociales, no es justo que nos llamemos cristianos y que no nos alimentemos de la palabra de Dios. No es justo. No es justo que nos llamemos cristianos, pero que no busquemos el alimento espiritual. No tenemos tiempo ni para ir a misa. En el día estamos ocupados, no tenemos tiempo para rezar el rosario. En las actividades que hay en la iglesia, el miércoles la lección divina, no tenemos tiempo. Jueves la adoración al Santísimo, no tenemos tiempo. Ahorita vamos a método moderno, tenemos que usar nuevos métodos. Los sábados tenemos una película cristiana. Están invitados todos, ya comenzamos ayer. Los sábados tenemos cine cristiano, un cine, aquí, hermoso. Los que vinieron ayer se dieron cuenta, espectacular, un cine cristiano, para ver si a través de la película podemos entender mejor las cosas. Bueno, ánimo, para motivarnos. Aprovechen o no aprovechen, a mí qué me importa, yo hago lo que a mí me toca. Les propongo, les hago el esfuerzo de comprar el videobin, ahí lo dejo para la parroquia, un día me voy, quedará para la parroquia, pues el proyector, ustedes verán, lo aprovechan, no lo aprovechan, pero la oferta está. ¿No hay tiempo? Eso se llama división. Unos sí tienen tiempo, otros no. En tu vida está dividido. Pues hoy la Biblia dice, el diablo es el que divide. La primera tentación es no dejarnos alimentar de la palabra de Dios. Esa es la lucha del diablo. Vamos a luchar contra el diablo en el desierto. ¿Qué? Cristo me dice, aliméntate de la palabra de Dios. Y el diablo dice, no te alimentes de la palabra de Dios. ¿A quién le obedeces? Por eso todas las comunidades deben tener la lección divina, todas. Ya llevamos 6 comunidades que está haciendo desde la lección divina. Nos falta por allá Santa Rita, nos falta Las Palmas, Pan de Azúcar, la Cuchilla del Carmen,
La Arenosa, ¿nos faltan algunas comunidades? Porque todavía falta más personal que quiera gustar la palabra de Dios. Y si le estaban dando la oportunidad, ya tenemos todo, incluso tenemos el librillo para que las personas que quieran hacerlo, lo hagan. Para alimentarnos de la palabra de Dios. Ahí está la oferta. La segunda tentación, la primera es hacer lo que a mí me da la gana, desobedecer la orden de Dios y yo mismo poner mi orden. El diablo dice, tú eres Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Di que las piedras se conviertan en pan. No le hagas caso a Dios. Es lo que tú piensas. Es lo que te viene a la cabeza. Es tu voluntad. Esa es la primera tentación. La segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Quién lo llevó? ¿Quién? Entonces el diablo. El que divide. Va a seguir dividiendo. Quiere dividir a Cristo. Separarlo del Padre. A usted y a mí nos quiere dividir. Lo llevó al lugar alto del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán. Échate abajo, ¿por qué? Porque escrito está. Aquí está la segunda tentación. El diablo es el que divide, pero aquí ya no divide con una orden. Cambia la orden. Haz que las piedras se conviertan en pan. Ahora va a dividir, diablo significa el que divide, con la palabra de Dios. Tírate de ahí porque está escrito. El diablo viene a dividir al cristiano con la Biblia, con la mala interpretación de la Biblia. Está escrito, repítalo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Advertencia, atención, información de última hora. La segunda tentación que el diablo trae a Cristo es con la palabra de Dios, es con las mismas sagradas escrituras. Esto no lo sabe el católico. El católico no sabe que el diablo va a llegar a su casa a tentarlo con la Biblia. Va a llegar al trabajo a tentarlo con la Biblia o en la calle a tentarlo con la Biblia. Eso no lo sabe el católico. El diablo es el que divide, viene con las sagradas escrituras. Va a llegar a su casa vestido de testigo de Jehová, vestido de adventista, vestido de mormón, de evangélico, de pentecostal. El diablo va a llegar a su casa con la Biblia. Véanlo en las sagradas escrituras. 3 tentaciones que tiene Cristo. La segunda es con la palabra de Dios. ¿Cree que tú te vas a escapar de que le llegue un protestante a su casa? No. Y vendrá a dividir. Diablo significa el que divide. Vendrá a su casa a dividir su familia con la palabra de Dios, haciéndose pasar por cristiano, por evangélico, por creyente. Esto no lo sabe el católico. ¿Cuántas familias se han dividido por las sectas? El diablo, con la palabra de Dios, ha llegado a tentarle y usted le abrió la puerta y no se dio cuenta que era el diablo a través de esa persona. ¡Ah, bárbaro! Y entonces, cuando el diablo llega a la casa con la palabra de Dios a decirle, está escrito, usted dice, hable Satanás. Encontramos a un diablo bueno, a un diablo evangélico, a un diablo cristiano, a un diablo que me viene a predicar la palabra de Dios. ¿Observan cómo divide el diablo? ¿Cómo el diablo separa a la persona de Dios?
lo separa con la misma Biblia, pero interpretada torcidamente. Se llama diablo porque lo divide, lo separa de Dios, haciéndole creer con la Biblia cosas que no son. ¿Es que no lo ven? ¿Es que no está escrito? Ahora comprenden por qué existen las sectas protestantes, producto del trabajo del que divide, diablo, para separar al cristiano de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Puesto que el diablo me viene con la Biblia, yo me quedo callado porque la Biblia no se hizo para pelear. Además, todo el que traiga la Biblia, todo el que me predique la palabra de Dios, ese es bueno. Pues ahora Satanás se convirtió, el diablo se convirtió, viene a predicarme la palabra de Dios. Entonces dice Jesús, háblame Satanás porque me viene a hablar con la Biblia. No, ¿qué le dice Jesús? Escuche. Jesús le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesucristo no se quedó callado y le dijo, si tú, Satanás, conoces de Biblia, yo también. También está escrito. Aquí Jesús le da la autorización al católico a defenderse de los protestantes con la Biblia. Aquí nos enseña a conocer las Sagradas Escrituras para refutar al diablo que viene en las sectas protestantes a destruir la fe. Y ojo, y dice Jesús, también está escrito. ¿Y qué era lo que estaba escrito? No tentarás al Señor tu Dios. Que cuando una persona tuerce las Escrituras, está contra Dios, está tentando a Dios. Que los protestantes están tentando a Dios. Cuando están torciendo las Escrituras, están en contra de Dios, no están a favor de Dios, están en contra, están tentando a Dios, porque están agarrando la palabra de Dios para hacer con ella lo que le da la gana. Y dice Jesús, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. No se agarra a las Escrituras para hacerle decir cosas que no son. No se agarra a las Escrituras para agarrar gente para mi grupo. No, no tentarás al Señor tu Dios significa tendrás que entregarle cuentas a Dios. Estás enfrentándote contra el mismo Dios. Pero el católico está ciego. El católico dice, el que me traiga la Biblia yo lo escucho, no me importa. Al fin y al cabo es el mismo Dios, la misma Biblia. ¡Qué ignorancia más grande! Entonces, ¿por qué la Biblia me presenta esa tentación ahí? Que alguien me explique. Si no me puedo defender con la Biblia, que alguien me explique por qué Jesús se defendió del diablo con la Biblia. Y si el diablo no me va a llegar a mí con la Biblia a predicarme, que alguien me explique por qué entonces Cristo me engaña. Cristo no me engaña es el mundo que me hace creer que cualquier secta, cualquier tonto que agarre la Biblia y viene predicando, a ese tengo que hacerle caso y me tengo que ir con él. No, señor, eso se llama diablo, el que divide. Por eso vean ustedes que San Pablo, que conocía las tentaciones, advierte a los romanos, Romanos 16, 17, en la carta a los romanos, advierte de esta tentación. Y dice, ¿cómo es que vienen a tentarnos? Pero es el diablo. ¿Pero a través de quién? Y verán que esas personas no sirven a Dios. Están tentando a Dios. No sirven a Dios. Vienen de parte del diablo. Escúchenlo. Si no está en la Biblia, Reina Valera, no me crean. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. ¿Qué significa diablo? El que divide. ¿Qué dice Pablo? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. ¿Qué significa diablo? El que divide. ¿De quién tenemos que cuidarnos? De los que causan divisiones. Porque ¿quién es el que divide? El diablo.
Cuídense de los que causan divisiones. Dios quiere la unidad y el diablo quiere separarnos. Pero, ¿cómo viene ese diablo a predicarnos la palabra de Dios? Para dividir. Véanlo, por favor, véanlo. Aquí está la lupa, véanlo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Están colocando tropiezos en contra de la doctrina, por eso se llama tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. No tentarás al Señor tu Dios, dijo Jesús. Cuando el diablo trae las escrituras para torcer la doctrina, para engañar a la gente, está tentando al Señor tu Dios. Cuando te metes a protestante, cuando se sale de la iglesia católica y se mete a protestante, está tentando al Señor tu Dios. Pero yo traigo la Biblia, pero no se da cuenta, ¿no lo ves? Se lo estoy mostrando con la lupa. Sigue. Los que causan divisiones. Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Las sectas ponen tropiezos en contra de la doctrina que se ha aprendido a lo largo de 2000 años. Se ha predicado. Cambian la doctrina. Sigue. Y que os apartéis de ellos. ¿Qué dice la Biblia? Y que os apartéis de ellos. ¿Qué tenemos que hacer de los que vienen con la Biblia dividiendo? Y que os apartéis de ellos. Para no tentar al Señor tu Dios, apártense de ellos. Dios mío, ¿será que los católicos no lo han leído? ¿Por qué los católicos no lo creen, comenzando por los curas y los obispos? ¿Es que no está escrito? Sí está escrito, pero los obispos y los curas no tienen tiempo para leer la Biblia. Tienen tiempo para leer libros de filosofía y teología, pero no tienen tiempo para leer la Biblia. Mucho menos tiempo para explicárselo a los católicos. Y los católicos están como ovejas sin pastor. No tienen quien les ilumine con la palabra de Dios. Si no está escrito en la Biblia Reina Valera, no me crean. Por algo está escrito. Repítalo y sigue. Y que os apartéis de ellos, porque... Que os apartéis de ellos. ¿Por qué? Atención, ¿por qué hay que apartarse de ellos? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Pero traen la Biblia, pero le están trabajando al diablo. Traen división. No se puede recibir, no sirven a Jesucristo, están tentando al Señor tu Dios. Yo quiero que un católico me explique de dónde saca que la Biblia no se puede usar para refutar a los protestantes, que eso es pelear con los protestantes. Que alguien me demuestre entonces, el primero que peleó con la Biblia se llama Cristo Jesús y peleó con el diablo. Y le dijo al diablo, cuando el diablo le predicaba torcidamente las Escrituras, tírate porque está escrito. Jesús le dice, también está escrito. Ese también está escrito significa que si los protestantes vienen con la Biblia, también usted le tiene que predicar con la Biblia. Ojo, cuando un protestante se encuentra a un católico preparado con la Biblia, jamás nunca le visita la casa, la marcan. Y pasarán por los lados, pero no entran a esa casa. Porque ya la marcan y dicen, no, ahí no. No son capaces, porque cuando encuentran la verdad, ustedes lo ven aquí. ¿Por qué los protestantes de aquí no han querido hablar conmigo? Porque conozco las Escrituras. ¿Usted cree que si yo no conociera las Escrituras, no brincarían todos los evangélicos a hablar conmigo? Claro. Pero si conozco las Escrituras y les puedo refutar con las Escrituras,
voy por el mundo y no me pueden refutar. Acabo de venir de Apure. 90% de los habitantes son protestantes. Solo el 10% católicos. Se le mandó carta a todos los pastores. ¿Por qué no fueron? Porque están engañando al pueblo. Están mintiendo. ¿Y por qué mienten? Porque el pueblo no conoce la Escritura. Y por eso Cristo dice, vivan de la Escritura. También está escrito, aprendan a defender la fe con las Escrituras. Ese también está escrito significa, defienda la fe con las Escrituras. Lo que cree, defiéndalo con las Escrituras. También está escrito. Use también la Biblia. La Biblia se la hemos dejado a los protestantes y no la hemos usado. Y Jesús dice, así no es. Y que sepan los protestantes del mundo que están tentando a Dios cuando comienzan a predicar cosas que no son, tomando las Escrituras como si fuera un juego, como lo hizo Satanás. Eso no puede ser. Y sigue, la tercera tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró. ¿A dónde lo llevó el diablo? A un monte muy alto. A ver, aquí está la tentación. Miren cómo comienza la tentación. El diablo lo llevó a un monte muy alto. La tentación está en que el diablo lo quiere elevar. La tentación está en el querer ser grande. Lo llevó a un monte muy alto. El diablo ofrece elevar a las personas, lo más alto que pueda, con tal y lo adoren a él. Aquí está la tentación. El diablo quiere elevar el ego, elevar a la persona, y hoy vemos entonces al mundo sirviéndole al diablo. Los cantantes que hacen pacto con el diablo, ¿para qué? Para que los eleve. Los políticos, como en Venezuela, que han hecho pacto con el diablo, con los santeros y babalaos. Eso no es una novedad para nadie. Eso lo sabemos. ¿Para qué hacen pacto con el diablo? Para mantenerse elevados en el poder. El mundo de hoy, el pacto satánico, ¿para qué? Para que los eleve. Fama, poder, riquezas. Esa es la otra tentación. Lo llevó a un monte elevado. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adores. Entonces aquí la Biblia dice, la tentación es la que usted y yo vemos hoy día. El diablo busca elevar a la persona a lo más alto. Y que los demás sean aplastados. Darle fama, darle riqueza, darles poder. Se sienten los dioses de la tierra. Pero eso sí, si te postras y me adoras, yo te daré todo eso. Pregúntele a los políticos de Venezuela, ¿por qué están en lo alto, con poder, con las grandezas que tienen y humillando al pueblo? ¿Por qué? Por los pactos satánicos que han hecho. ¿De qué les sirve el día que se mueran? ¿De qué les sirve ese dinero? Allá se murió uno. ¿De qué le sirvió el dinero? ¿De qué le sirvió el poder? Pobre de él, no quisiera estar en su lugar. Pero esto es lo que el mundo de hoy nos ofrece. Es la tentación. Pero el diablo da, para que caiga en la tentación, ¿cuál es? Todo esto te daré. Todo esto te daré si postrándote me adoras. No te rindas ante los demás, no te rindas ante Dios, ríndete ante mí. Y yo, pastores protestantes, caen en la tentación del diablo. Todo esto te daré. Te daré el diezmo. Te daré. Y por eso ustedes verán que los pastores protestantes, la mayoría,
si no todos, cayeron en la trampa del diablo. Elevarse, económicamente elevarse, todo esto te daré. Tienen el poder, manejan un grupo de gente a su antojo, hacen lo que les da la gana. Todo esto te daré, pero si te postras y me adoras. ¿Es una oferta fácil? ¿Quiere ser millonario? Métese a protestante, a pastor protestante. Le darán el diezmo, le llueve la gente tonta que le dé el diezmo, lo mantienen en alto, usted vive tranquilo, pero eso sí, si te postras y me adoras, dice el diablo, todo esto te daré. Y tienen, no para darle a la gente, tienen para darse su buena vida y se olvidan del pobre, del necesitado. Porque eso sí, el diablo cuando da, no permite que se hagan obras de caridad. El diablo permite que se hagan algunas cositas para tapar, para hacer creer que están haciendo cosas buenas. Pero con la plata que el diablo concede, no se puede hacer obras de caridad en abundancia. Se hace obra de caridad por apariencia, para figurar. Pero cuando es Dios que bendice a la persona se desprende y sabe que Dios se lo da para distribuirlo entre los pobres. Cuando es el diablo, la persona busca su propio elevarse al monte alto. Si comparte, comparte simplemente con los que lo pueden mantener en alto, lo que se llaman cúpulas, como en el gobierno de Venezuela. El mejor ejemplo para que me entiendan. Es la tentación, y si hoy algún político me escuchara, que buscara verdaderamente la palabra de Dios, entendería que no le estoy ofendiendo, sino le estoy invitando a la conversión. El diablo lo ha tentado, ha caído en la trampa y es el tiempo de conversión. Para eso es precisamente la Cuaresma, para la conversión. Vamos a cambiar. Voy a tratar de entonces de mostrarle en qué consiste la tentación resumido. Resumido significa, tentación es, Dios me creó y me dio una orden, su palabra, me la dejó todo lo que yo tenía que hacer. Existe un diablo, el que divide, que me quiere apartar de Dios, por eso se llama diablo, me divide de Dios, me aparta de Dios, me aparta de los demás. Y viene el diablo y me enseña a desobedecer, como lo hizo con Eva. Dios te dijo que no comiera de ningún árbol. Sí, Dios me dijo que comiera de todo. Es que Dios te está prohibiendo porque no quiere que sea como Él. Coma y verá. Hizo desobedecer y pecó. En castellano significa que la única manera para que usted y yo nos mantengamos con Dios es la obediencia. La obediencia es, yo podría decir, la base de todas las virtudes. La obediencia. Porque cuando usted aprende a obedecer, usted aprende a creer. Cuando usted aprende a obedecer, usted aprende a esperar. Cuando usted aprende a obedecer, usted aprende a amar. Cuando usted aprende a obedecer, las otras cosas se dan. Ejemplo. Cuando usted obedece, no porque le nazca, Usted le dice a Dios, por ejemplo, no te embriagues. Y usted dice, pero yo quisiera tomarme una cervecita, pero me voy a embriagar. Pero Dios dice que no lo haga. Obedece. Si usted obedece, no solo obedece, sino que esa obediencia te llevó a la fe. ¿Cómo? Cuando usted le hace caso a Dios, usted le está creyendo a Dios. Entonces está viviendo la fe gracias a la obediencia. Obedeció, no embriagarse. Quiere decir que usted está creyendo en la palabra de Dios. Usted tiene fe. La obediencia lo llevó a tener fe.
La esperanza. Si Dios promete algo, usted, como Él lo promete, las promesas de Dios, y usted obedece, haz esto porque Dios promete. Por ejemplo, usted dice la promesa de Dios: comparta con el otro y yo te daré el 100 por 1. Obedezca, comparta con el otro. La promesa de Dios se hace efectiva. Su promesa se hace efectiva. Tú esperas que se haga efectivo y por eso obedece. Entonces tiene esperanza. Gracias a la obediencia tiene esperanza. Pero gracias a la esperanza, a la obediencia, amas. Porque estás ayudando al pobre. No porque le nazca, por obediencia. Y estás amando, estás creyendo, estás esperando. Por eso, padres de familia, ¿ustedes quieren que sus hijos aprendan a obedecer a Dios y sean santos? Les doy un secreto, aquí está la clave. Enséñele a su hijo chiquitico a obedecer. Padre de familia, si no enseña a su hijo pequeñito a obedecer, ese hijo no tendrá fe, no tendrá esperanza, no tendrá amor, no tendrá virtud, no alcanzará la santidad. Porque la base de todo esto se llama la obediencia. Por eso nuestros viejos, nuestros antepasados, a lo mejor no sabían leer y escribir, pero sabían que la virtud, base de todas las virtudes, era la obediencia. Y por eso enseñaban a sus hijos a obedecer. Los abuelos no necesitaban mandar 2 veces a los hijos. Lo mandaban una vez. Y a veces no lo mandaban, sino solamente los miraban. Y con la mirada ya entendían y obedecían. ¿O no? Porque sabían que la base de la santidad está en la obediencia. La Biblia lo dice, si quieren leerlo, está en Filipenses 2, del 5 en adelante. Dice: tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de esclavo, pasando por uno de tanto. Y fue obediente, dice, y fue obediente. Y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por esa obediencia, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, por la obediencia. ¿Por qué, padre de familia, no enseñar al niño a obedecer? ¿Por qué no? Pero ojo, al niño se le enseña a obedecer no cuando tenga 15 años. Al niño se le enseña a obedecer cuando tiene 0 años, 1 año, 2 años. Se le obedece, se le enseña a obedecer de por las buenas o de por las malas. Que el niño no guarda odio, no guarda rencor. Es el tiempo preciso para enseñarlo a obedecer de por la buena o de por la mala. La madre, el padre que deja que el niño haga lo que le dé la gana cuando está chiquitico, porque es el consentío de la casa y él hace lo que le da la gana y que nadie le pida, le exija nada y no lo corrige ni lo castiga, está formando un ateo, está formando un delincuente, un sinvergüenza, está formando todo menos un santo. Porque la obediencia lleva a la persona a crecer en santidad, en gracia. El que obedece no se equivoca. Y dice la Biblia, por eso, por la obediencia, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, por la obediencia. Y si lo hizo con Cristo, lo hace contigo y lo hace conmigo. Pero no nos han enseñado a obedecer. Porque ahora el método es que el niño haga lo que le dé la gana. Esa es la tentación del diablo. Y hemos caído en la tentación del diablo. Felicito a los padres de familia que han enseñado a sus hijos a obedecer. Hijos, cuando le manden y ustedes obedezcan, no lo lamenten. No lamenten el obedecer, aunque no entiendan nada, aunque no les guste, no importa, obedezcan. Es una virtud por excelencia, es la virtud que nos lleva a la santidad, es la que nos mantiene unidos a Cristo, unidos a Dios, el que nos hace grande delante de Dios, esa virtud, la obediencia. Obedezcamos con sincero corazón, hagamos ese ejercicio, en este tiempo de Cuaresma, hagamos el ejercicio, vamos a obedecer, solo por obedecer, por cultivar la virtud, aunque no me guste, aunque no me nazca.
Y luego en esa obediencia obedezco lo que Dios manda, punto. Lo que Dios diga, punto. Obedezco lo que Él manda. No importa que me guste, no importa que no me guste. Así se superan las tentaciones. Así se vence el diablo. ¿Por qué Jesús venció al diablo? Porque fue obediente. Cuando el diablo le dice, haz que las piedras se conviertan en pan, no le hizo caso al diablo. Fue obediente a Dios su Padre. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, obedezco a Dios. Tírate de ahí porque está escrito. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Le obedezco a Dios. Todo esto te daré. A mí que me importa lo que usted me dé, no quiero nada. Lo que me importa es adorar al Señor mi Dios. A Él solo he de servir. A Él solo debo obedecer. Así se vence el diablo. Vamos a obedecer. Obispo, vamos a obedecer al Papa. Sacerdote, vamos a obedecer a los obispos. Laico, vamos a obedecer a los sacerdotes. Padres de familia, obedezcan a donde ustedes tienen que trabajar. Obedezcan a los que tienen rango superior a ustedes. Obedezcan. Hijos, obedezcan a sus padres. Obedezcan a sus hermanos mayores. Obedezcan. Aprendamos a obedecer. Eso nos lleva a vencer al diablo. Eso es un método específico para vencer al que divide, al que separa, a Satanás. Padre omnipotente, te damos gracias porque a través de tu palabra hoy nos indicas cómo vencer la tentación. Ayúdanos a amar las Sagradas Escrituras para obedecerlas tal y como están, sin cambiarlas. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la fe, a no dejarnos engañar por el diablo que a veces, vestido de cristiano, de evangélico, viene a destruir la fe que tú nos has dado en las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a ser capaces de defender nuestra fe con las mismas Escrituras. Señor, que la obediencia sea para nosotros ese tesoro grande que valoremos y que nos lleve a ser exaltados por ti, como está escrito, por la obediencia. Dios le exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Bendito sea, Señor, porque a través de tu palabra nos revelas cómo lograr la santidad, cómo vencer al diablo, que aprovechemos las tentaciones, no para caer, no para irnos al abismo, sino para venciéndolas, adquirir la virtud y la santidad. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Agradecemos a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Todavía están vivos, ¿sí? Agradecemos. Debo recordarles que debe compartirlo con los demás, darle me gusta, suscribirse, el que no se ha suscrito, suscribirse, darle a la campanita. Pero es una manera de evangelizar también a las otras personas. No nos quedemos con el mensaje para nosotros. El mundo entero necesita de conocer la palabra de Dios y usted puede ser un instrumento de eso para poder evangelizar a otras personas. Que Dios les pague y Dios les bendiga a todos.